Saludos amigos de 30-30, qué bueno que están con nosotros la noche de hoy, domingo ya 23 de marzo. Nos queda nada más el siguiente domingo de hoy en 8 para terminar este mes y para que entremos en el mes de abril. Dos eventos importantes en abril. Uno de ellos, el 8 de abril, que esperamos la declaratoria oficial de los ganadores de las elecciones primarias que pasaron el 9 de marzo. Así que el 8 de abril es importante y luego, por supuesto, la Semana Santa. Así que tenemos para esta noche, para ustedes, amables televidentes, un programa sumamente entretenido con los temas de actualidad y el tema político, lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral, con la gente de las Fuerzas Armadas y todo lo que eso ha generado en las últimas horas es el tema de discusión esta noche aquí, con nuestros 4 distinguidos invitados. Los presento de izquierda a derecha en sus pantallas. Don Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, analista político. Gracias por estar aquí, don Fernando. A la orden, buenas noches y con el amor y el favor del Espíritu Santo. Aquí estamos para platicar y ayudar en lo que podamos. Muy bien, excelente. Gracias, don Luqui Medina, por estar aquí. Es el señor ministro de Recursos Naturales y además es un dirigente del Partido Libertad y Refundación muy importante. Gracias, señor ministro, por estar aquí, don Luqui. Muchísimas gracias, Edgardo. Saludos al pueblo hondureño. Contento de compartir apreciaciones y valoraciones sobre esta jornada de elecciones primarias, donde sin duda el gran ganador ha sido el Partido Libertad y Refundación, con la voluntad del pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias, don Aristides Mejía, un reconocido dirigente del Partido Liberal. Gracias por estar aquí, don Aristides. Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá para expresar nuestra preocupación por lo que está ocurriendo, porque quieren empañar estas elecciones. No creo que el gran ganador ha sido el Partido Libre, más bien está saliendo atrás de los otros partidos en los resultados finales. Y pienso que sí es importante abordar el tema de la próxima elección. Muy bien, muchas gracias. Don Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle y desde la academia es un reconocido también analista de temas políticos y sociales, presidente del Colegio de Economistas, ¿verdad? Así es. Así es. Gracias por estar aquí, don Julio Raudales. Muchas gracias, don Edgardo Melgar. Es un gusto estar en este tan gustado programa y en compañía de tan distinguidos dirigentes políticos, que ahí me excluyo yo porque soy el único que nunca he estado en la dirigencia política ni como miembro de un partido político. Muy bien. Pero eso no significa que no sepa de política. Hasta que va a fundar uno, Partido Libertario. Totalmente aristotélico, Fernando. De lo único Va a lo que fundar no el puedo dudar es de que Libertario. estoy dudando. Muy bien, vamos al tema del momento, para poner en contexto a nuestros amables televidentes. Bueno, lo que pasó, ¿cuándo fue? El viernes, ¿verdad? Fue la denuncia de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López Osorio, que estaba prevista una reunión con los miembros de las Fuerzas Armadas que dirige don Roosevelt Hernández para hablar sobre todo este asunto de lo que ha transcurrido en las últimas horas post elecciones primarias. Resulta que antes de entrar a la reunión hubo un rifirrafe ahí, un zipizape, una discusión, un altercado verbal que fue denunciado por la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y aquí le escuchamos. Y me dijo que él estaba puntualmente como habíamos pedido y me gritó que yo no era su superior. Me gritó que me quedara claro que yo no soy su superior. Y estoy clara en que no soy su superior. Claro, lo ha dejado con su deliberancia, porque eso sería insubordinación. Pero ¿saben cómo han querido manipular los medios de comunicación diciendo que recibieron órdenes mías? Todo el mundo lo sabe, Honduras lo sabe. Es bastante vergonzoso y obviamente habíamos 4 mujeres, 4 de protocolo y esta servidora nada más, obviamente no podíamos detenerlos. Ahora mismo el consejero Ochoa a las 10:42, mientras ya estaba abierta la sesión, ha pedido que la sesión sea pública. Yo no tengo ningún problema en que la sesión sea pública, pero para estas cosas se establecen metodologías, porque la sesión era únicamente escuchar el informe y recibirlo, no transformarlo en un debate ni convertirlo en un juicio. Claramente está posicionada la deliberancia que está teniendo al menos un sector de las Fuerzas Armadas, en que quieren culpar al Consejo Nacional Electoral sobre su alta experiencia en transporte de más de 40 y tantos años. Me refiero a la alta experiencia de las Fuerzas Armadas. Así que yo quiero denunciar en este momento que fui agredida verbalmente por el general Roosevelt Hernández y que voy a suspender la sesión porque no considero que sean seguras las condiciones en que se están llevando a cabo, en que claramente están de acuerdo Hernández y Ochoa, porque incluso el general se atrevió a decir que él también tenía una opinión al respecto y que pedía también que fuera pública. Pero la metodología no había sido planteada y en mis facultades como presidenta voy a suspenderla y en consecuencia se va a celebrar de forma pública de manera posterior, pero voy a suspenderla porque tampoco me siento segura rodeada de tantos hombres armados que incluso
contra mi voluntad, entraron al salón, dirigidos por supuesto por Roosevelt Hernández, quien acto seguido me gritó que me quedara claro que yo no soy su superior jerárquico. Y que lo tenga claro, por favor. Yo no sé si tienen armas o no tienen armas, pero claramente hay actos de intimidación, que ya los he estado recibiendo en estos días, cuando quieren revisar mi carro al entrar al Infop y saber hasta con quién voy. Dicen cosas como, ya sabemos que ella viene ahí, pero queremos saber con quién más viene, porque estamos rodeados precisamente de gente que está bajo el comando de personas de este tipo de agresividad. Así que les pido su comprensión. Voy a suspender la sesión como es mi atribución y vamos a ver qué metodología se obtiene, porque claramente hay una tonalidad excesivamente agresiva de intimidación sobre el Consejo Nacional Electoral, en particular hasta esta servidora. Se pasaron por encima de mis muchachas de protocolo y se aprovechó el general Hernández de que solo éramos 4 mujeres. Ahora escuchemos lo que dijo Roosevelt Hernández. No la he agredido verbalmente. De ninguna manera hemos agredido verbalmente y en efecto ella dijo que si era mi superior, me castigaría, algo así dijo. Yo le dije, usted no es mi superior. Nosotros somos instituciones que debemos de respetarnos. Estamos en una relación de apoyo, estamos apoyando, estamos a disposición. ¿Cambiaron los informes como denunció la consejera López? Dijimos, es falso, es totalmente falso, irresponsable ese comentario. Y vamos a ir a hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Reiteramos, exigimos que quite ese X, porque está dañando la imagen y el honor de las Fuerzas Armadas de Honduras. Por eso el Ministerio Público está haciendo, y confiamos en el Ministerio Público, que él va a dar con el responsable de todo el atraso de las elecciones primarias internas. A esa declaración, la consejera luego contestó vía redes sociales y le dijo lo siguiente a Roosevelt Hernández: que tenga la gallardía de enfrentar lo que hizo. Por supuesto que entró contra nuestra voluntad, incluso empujando a una muchacha del CNE. Le pedí con educación que esperáramos a que vinieran los otros 2 consejeros y comenzó a argumentar para terminar alzando la voz diciendo que yo no le daba órdenes y que me quedara claro. Paró porque pregunté si estaban grabando. Llegaron los consejeros y 5 minutos después entendí que debía suspender la sesión ante una obvia confabulación entre Ochoa y Hernández. Ochoa es Marlon Ochoa, el otro consejero, y Roosevelt Hernández. No sé a qué nos estábamos exponiendo Ana Paola, la otra consejera del CNE, y yo, la secretaria y las demás mujeres que estábamos en la sala. Ochoa se llevó a la fuerza la USB donde estaba la grabación de sesión. Desesperado por ver si se grabó lo de esa discusión, pregunta Cosette López Osorio. La posición de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral, es la siguiente. Pero afortunadamente tenemos en nuestro poder la grabación íntegra de esta sesión, en donde se observa que tal agresión nunca ocurrió. Y esto yo pienso que desenmascara toda la narrativa del Partido Nacional encabezado por Cosette López Osorio, en donde evidentemente existe una conspiración para lesionar la imagen de las Fuerzas Armadas y en particular la del general Roosevelt Hernández. ¿Y cuál es esa intención? ¿Por qué tienen esa intención? Pues precisamente porque saben que estas Fuerzas Armadas son distintas a las Fuerzas Armadas que ellos instrumentalizaron en 2009 para dar un golpe de Estado. Esta junta de comandantes no es una junta de comandantes que se va a prestar para dar un golpe de Estado como ellos quisieran, ¿no? Entonces, precisamente por eso existe una campaña en su contra basada en falsedades, ¿no? Como esta que ocurrió el día de hoy. La consejera Ana Paola Hall, en su cuenta de redes sociales: no tengo problemas en la transparencia, pero se trataba de que presentaran un informe ante el CNE, las Fuerzas Armadas, no de un debate improvisado, dejándonos como CNE en una situación injusta y desigual. Durante años he trabajado en buscar puntos de consenso y unanimidad en el Pleno, pero frente a lo acontecido hoy no guardaré silencio. No admito que me acusen de conspirar,
ni que se nos trate sin el respeto que como mujeres y funcionarias todas merecemos. No caeré en el juego perverso que se busca con provocaciones, acusaciones infundadas y con mala intención. Tengo sentido institucional y defenderé al CNE. No me van a distraer del escrutinio. Vamos a hacer la declaratoria en tiempo y forma. Ese es nuestro deber constitucional. Garantizar elecciones primarias es el paso imprescindible para las elecciones generales. Y un mensaje final de don Edmundo Orellana, exfiscal general de la República. Que el jefe del Estado Mayor aparezca públicamente vociferante, deliberante y desafiante en el marco del proceso electoral debe provocarnos, si no terror, angustiante preocupación. Vamos con este análisis del primer tema esta noche aquí en el programa. Don Fernando Anduray, y luego vamos a participar todos. Bueno, se trata de un triste episodio de la historia nacional en materia electoral. Las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente han estado descontaminadas de política electoral, hoy son protagonistas. Y no es un protagonismo que empezó el 9 de marzo. Empezó con el general Fortín, creo que, ¿cómo se llama? ¿Fortín? Vázquez Velázquez. No más golpes de Estado. Isaías Barahona, no más golpes de Estado. Premio, el ministro de Copeco. Queda Roosevelt Hernández, declaraciones fuertes de apoyo a la Presidenta de la República, al Partido Libre, a Mel Zelaya. Va a Venezuela con una agenda estrictamente política del gobierno de la República. Regresa a Honduras y lo vemos repartiendo comida en actividades políticas. Y la Constitución nos dice, claro, que las Fuerzas Armadas son apolíticas, no deliberantes, ¿verdad? Y que Obedientes. deben ser obedientes. Y ahora llegamos al proceso electoral y están las complicaciones de ese comportamiento de las Fuerzas Armadas ahí. ¿Qué quieren con las Fuerzas Armadas, hombre? ¿Por qué le hacen daño al pueblo hondureño? Y las Fuerzas Armadas son una garantía del ejercicio de la soberanía nacional en Honduras, no del gobierno de la República, del pueblo hondureño. Y en esta oportunidad en el proceso electoral no cumplió, con el agravante de que la candidata presidencial de Libre es la jefa de las Fuerzas Armadas porque es la ministra de Defensa. Y que varios meses antes de las elecciones pidió 278 millones de lempiras para el transporte de las elecciones, que lo manejara con exclusividad las Fuerzas Armadas de Honduras. Y no se lo dieron. Entonces, como pasó ese desastre electoral, entonces para estas próximas elecciones sí hay que darle ese dinero a las Fuerzas Armadas. ¿Quién va a ser el nuevo ministro de Defensa? ¿Luqui Medina? No. Es potestad de la presidenta. Una persona de exclusiva confianza de Rixi Moncada. Es potestad de la presidenta. Eso no se hereda. ¿Qué necesitamos? ¿Contaminar más las Fuerzas Armadas o descontaminarlas? ¿A qué estamos avanzando? Después de lo sucedido el 9 de marzo, vemos a las Fuerzas Armadas ahora manipulando informes internos. Un medio de comunicación denunció que el informe interno de las Fuerzas Armadas, elaborado por la Inspectoría y por la Auditoría de las Fuerzas Armadas, establecía que un general y 3 coroneles de las Fuerzas Armadas eran parte de los responsables directos del caos que sucedió el 9 de marzo en la distribución de material electoral. Viene Roosevelt Hernández, se reúne con Mel Zelaya y con la ministra candidata presidencial, ordenan el cambio del informe, lo cambian totalmente. La presidenta del Consejo Nacional Electoral se da cuenta porque en el nuevo informe están inculpando al Consejo Nacional Electoral con exclusividad de lo pasado el día de las elecciones. Protestan y lo que vemos ahora es al jefe de las Fuerzas Armadas, todavía envuelto en más problemas políticos, ir a pelear políticamente con la presidenta del Consejo Nacional Electoral y acusarlas. Además de que se ve muy poco hombre lo que hizo, de ir a empujar mujeres ahí para entrar, y la presidenta le dijo prácticamente que se estuviera afuera y se quedó ahí a la fuerza.
¿Qué dice la Constitución de la República? Que las Fuerzas Armadas estarán a disposición, la Presidenta lo pondrá a disposición del Consejo Nacional Electoral a las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Para garantizar qué? Transparencia en las elecciones, seguridad en las elecciones, el orden democrático del país. Eso significa que el jefe de las Fuerzas Armadas en este periodo, el que está por encima con autoridad de las Fuerzas Armadas, es el Consejo Nacional Electoral. La actitud de Roosevelt Hernández frente al Consejo Nacional Electoral es una actitud de sublevación, de insubordinación. Es una actitud de desobediencia al que constitucionalmente es su jefe. Lo ha estado diciendo constantemente mucha gente de la sociedad civil, de los partidos políticos. El fiscal general del Estado fue llamado el día de las elecciones para que fuera a ver el rajo que estaba sucediendo. Pero esta semana, hoy o ayer, sale una citación para los miembros del Consejo Nacional Electoral que vayan a rendir declaración en calidad de testigos por una investigación de oficio. Es decir, que todas las denuncias que hizo Ana Paola Hall, que hizo José López el día de las elecciones, de que las urnas andaban del timbo al tambo y no las podían controlar, de que se estaba cometiendo un delito electoral, ninguna de esas denuncias la tomó la Fiscalía. Yo que está haciendo una investigación de oficio, con nuevos informes de las Fuerzas Armadas, y ahora tenemos a la Fiscalía anunciando, no sé por qué razón, en medio de todo este problema y todo este ambiente, que todos los fiscales del país que tienen causas listas para presentar requerimientos fiscales después de las investigaciones, tienen que presentar sus resultados de investigaciones ante el subdirector de fiscales, que es de Libre, y no ante el director nacional de fiscales, que en los arreglos aquellos que hizo Papi a la Orden el año pasado, le tocaba al Partido Nacional. ¿Por qué? ¿Detrás de qué andan? ¿Qué necesitamos? Que el Consejo Nacional Electoral entregue un informe objetivo de lo sucedido el día de las elecciones, que conozcamos los informes de las Fuerzas Armadas, que veamos quiénes son los responsables y se tomen medidas. Porque si en medio de este caos y de esta anarquía vamos a ir a las elecciones del 30 de noviembre, probablemente no lleguemos al 30 de noviembre con elecciones. Don Luque Medina. No sé cómo, y pido disculpas al pueblo hondureño por todas las mentiras que ha dicho don Fernando Anduray, una tras otra, y compite con la consejera Cosette López, con la facilidad que tiene para mentir, sobre, primero, negar la responsabilidad que tiene ella como presidenta del Consejo Nacional Electoral, sabiendo que fue ella quien firmó el contrato de transporte, la licitación del transporte. Solo tiene su firma y la del concesionario. ¿Cómo puede seguir reiterando la mentira de la reunión falsa que se inventó? Es una novela inventada y que repite con tanta facilidad entre los comandantes de Fuerzas Armadas, y denunció que estaba también un expresidente y una candidata, una reunión que nunca existió y que es una cortina de humo precisamente para ocultar lo que hay detrás de los resultados electorales del 9 de marzo. Hay varias cosas que no les conviene decir al bipartidismo. El bipartidismo está derrotado. El Partido Nacional cayó entre 250,000 y 300,000 votos comparados con las elecciones de 2021, y cayó casi 500,000 de votos comparado con las elecciones de 2017. Es un partido que va en declive. Eso es lo que tienen que decir, eso es lo que se tiene que ir a revisar en ese partido. El Partido Liberal también tiene una tendencia a la baja y va a decrecer 4 o 5% con la proyección de votos que tienen ahorita. Por eso han salido también a flexibilizar los criterios para el escrutinio especial. No hayan cómo hacer para inflarse los votos. Esas son las realidades que están ocultando, y nosotros en del Partido Libre estamos contentos con los resultados de las elecciones, un crecimiento del 52% desde 2021. Casi 300,000 votos ha crecido el Partido Libertad y Refundación
en relación a su votación histórica. Además, la abogada Rixi Moncada Godoy es la candidata con mayor votación histórica en este proceso electoral. Fuera de eso, entonces han mantenido la discusión porque esa verdad no les conviene, no les gusta decirla y no les gusta aceptarla. Dijeron que en el audio de la sesión del viernes en el Consejo Nacional Electoral iban a buscar dónde estaba la agresión desde el general Roosevelt Hernández hacia la consejera Cosette López. Escuchamos la grabación completa, que dura poco más de 30 minutos. No existió tal agresión. El pueblo hondureño ha sido testigo, es pública la grabación de la reunión. Después dijeron los medios de Maletino, los medios de Pasquín, a los que se refiere don Fernando, que en el video se iba a ver la agresión. Pasaron el video, lo hicieron público ayer. No hay tal agresión. Decisiones como las que se tomaron en el CNE de salir a denunciar y la valentía con la que ha salido a denunciar las Fuerzas Armadas, garantes del proceso del 9 de marzo, motivaron hoy para que la presidenta Xiomara Castro, durante parte de la intervención de la sesión del gabinete que recién tuvimos en horas de la tarde, diéramos un absoluto voto de confianza y de respaldo a la gestión del general Roosevelt Hernández, comandante general de las Fuerzas Armadas. Además, también un voto de confianza y un voto absoluto de acompañamiento a la próxima presidenta de Honduras, la abogada Rixi Moncada Godoy. Precisamente porque denunciar lo que pasó el 9 de marzo tiene responsables claros. Los responsables que desde septiembre de 2024 se pusieron de acuerdo, el bipartidismo se puso de acuerdo para poner a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es responsabilidad del bipartidismo, una votación que quedó 2-1. Ellos pusieron, o los líderes de ellos, nombraron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que debe asumir las responsabilidades. Ella es la que tiene que llenarse de gallardía para aceptar los errores cometidos, los fracasos que tuvo y que debe asumir como presidenta del Consejo Nacional Electoral, y además también para admitir que están mintiendo. Nosotros esperamos que se llegue a la verdad absoluta, pero además también hay que rescatar que el proceso de llegar a la verdad ha contado ya con la declaración de los oficiales de Fuerzas Armadas que estaban a cargo del proceso. Desde el lunes 10 de marzo comenzaron los procesos de las declaraciones ante el Ministerio Público. Pusieron a disposición sus teléfonos para que le hicieran vaciado telefónico. Eso es lo que no quieren decir, porque ahí es donde van a encontrar la verdad. Y la verdad es que los representantes, los directores electorales, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, dejaron abandonados el centro logístico electoral desde el sábado 8 de marzo. Y cuando eran las 4:30 de la mañana y faltaban aún poco más de 1000 maletas electorales por subir en los medios de transporte, que no eran los adecuados, donde la presidenta del Consejo Nacional Electoral firmó un contrato con un proveedor que ya lo ha reportado el director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Tiene un vehículo registrado, uno, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral firmó con ese adjudicatario. Hay que investigar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral también, bajo qué condiciones firma un contrato con alguien que no tiene las condiciones, que no consulta sobre cuáles son las condiciones que tiene y que han salido sobre esas denuncias. Pero tienen que decir que sus amigos, sus compañeros, sus correligionarios dejaron abandonado el centro logístico electoral y que Fuerzas Armadas fue quien logró salir adelante con el proceso para que tuviéramos elecciones el día domingo 9 de marzo, que además también la presidenta del Consejo Nacional Electoral salió a inaugurar el proceso electoral sin anunciar lo que estaba terminando de suceder y que estaban maquilando aún maletas electorales en el Consejo Nacional Electoral. Eso fue público en los medios de comunicación. El primero que sale a denunciar es el consejero Marlon Ochoa. Esa es la complicidad del bipartidismo y eso es lo que quieren ocultar.
Gracias, don Luqui. Don Aristides. Bueno, con todo el respeto y consideración que tengo por Luqui, ese discurso que él está repitiendo es un discurso fabricado en Libre, lo he oído varias veces. Y es un discurso que está hecho con el mayor cinismo y desfachatez, porque es un discurso que quiere ocultar el hecho principal. No nos vayamos a los detalles, vayámonos al caos que generaron el día de las elecciones con el problema del transporte y la pérdida, porque no es una falla, es una pérdida por horas de urnas que debían de llegar a veces a una colonia que estaba a la par del Infop, como por ejemplo en Miraflores, que en 5 minutos hubieran llegado y que llegaron 10 horas después. Urnas que debieron haber llegado a la San Ángel, que se puede llevar a pie la urna, y llegaron horas después. Ese hecho es un hecho que denota una planificación, denota una estrategia, denota que alguien con poder es el único que lo puede hacer, porque el responsable del transporte de ese material, de la custodia, de la vigilancia, son las Fuerzas Armadas. No todas las Fuerzas Armadas están implicadas. Hay que averiguar quiénes, qué oficiales se han prestado a eso, porque las urnas fueron abandonadas, en muchos lugares no había custodia militar, no hubo comunicados durante el Día de las Fuerzas Armadas diciendo que se había perdido en algún lugar alguna urna. En fin, hay una serie de hechos constatables que señalan con el dedo inmediatamente a los primeros responsables. Pero las Fuerzas Armadas no actúan solas. De seguro recibieron órdenes de alguien más arriba. Eso es lo que hay que revelar y investigar y considerar para salvar el proceso que se viene. Porque todo esto pareciera ser un intento de obstaculizar y de perturbar el próximo proceso electoral. Y ya habíamos tenido en la víspera señales de que esa era la intención, porque contrario a lo que dice Luqui aquí, Libre está en caída libre en la opinión pública. Libre es un partido, que está en una crisis existencial porque sabe que si pierde estas otras elecciones no vuelve a aparecer nunca. Y está en minoría. Y aquí no hay bipartidismo. Hubo bipartidismo, porque eso es en relación al sistema político. Cuando en un sistema político se alternan dos partidos, como el demócrata y republicano en Estados Unidos, o aquí antes el Partido Liberal con el Nacional, es un sistema bipartidista. Pero cuando un sistema tiene 3 partidos que se alternan, es un sistema tripartidista. Aquí solo hay partidos de oposición y partido de gobierno. Esa es la única división que hay aquí. Hay 2 partidos de oposición y un partido de gobierno. Entonces, ese lenguaje en la que quieren encajonar a los partidos que durante más de un siglo se enfrentaron, que fueron competencia, que hicieron gobiernos muy diferentes unos del otro, es una forma de Libre de querer tratar de decir estos son los mismos. Eso lo rechazamos completamente. Segundo o tercero, creo que la estrategia de Libre al saber que está perdido es, por un lado, azuzar los juicios que tiene a varios dirigentes del Partido Nacional por su gestión, los cuales los ha tenido silenciados prácticamente. Eso no lo digo yo, lo dijo Ana García, lo han dicho varios, y de verdad que tienen juicios. Y eso es para inmovilizar a ese partido. Ha habido estas declaraciones contundentes de Cosette, que ha salvado la cara del Partido Nacional, creo yo, porque ella ha sido clara en esa denuncia. Y por otro lado, en el Partido Liberal ha habido una efervescencia porque todos sabemos que el Partido Liberal pasó de ser un partido que tenía un declive pronunciado, partido protagonista en estas elecciones y que como hace mucho tiempo no está en el poder, hace 15 años no está en el poder, la última vez que ganó hace 20 años fue cuando yo declaré ganadora a Manuel Zelaya Rosales por ese partido.
o por nuestro partido histórico. Esa es la última vez que gobernó el Partido Liberal. La última vez. Entonces el Partido Liberal está en un resurgimiento. Y es un partido que vino, según encuestas extranjeras que se hicieron, en mayo de tener 9 puntos, pasó a tener 17. Libre quedó con 15 y Partido Nacional con 23. Y más o menos así está saliendo. Porque ahí le pasé a Edgardo Melgar en los últimos datos que me mandaron hoy, no sé si son los últimos, pero ya claramente el Partido Nacional va arriba de Libre. Incluso el Partido Liberal creo que le va a pasar a Libre porque lo que tiene el Partido Libre es como 2 o más veces de votos nulos y blancos del montón de funcionarios públicos que obligaron a ir a votar y que votaron nulo blanco. Entonces, sin eso, los 3 partidos están parejos. Entonces, yo quiero decir, para finalizar, me parece que lo que tenemos que buscar y tratar de hacer ver ahorita es que es importante que cuidemos el próximo proceso electoral, el proceso de noviembre. ¿Cómo se ve desde afuera esto? Sí, yo creo que es importante hacer un contrapunto a la posición acá de los colegas. Y creo que hay que hacer mucho hincapié, Edgardo, en la banalización de la política, en el declive de la política en Honduras, y eso es lo que debe preocuparnos a nosotros como ciudadanía. El 4 de abril se cumplen ya 8 años de la muerte de uno de los teóricos políticos, de uno de los cientistas políticos más importantes del mundo contemporáneo, que es Giovanni Sartori. Creo que todos ustedes lo conocen porque son estudiosos de la política, ¿no? Y Giovanni Sartori decía que para evitar el declive en la política es importante que los políticos dejen la ignorancia, que aprendan historia, que aprendan cultura, porque solo eso puede hacer de un país un lugar vivible, un lugar mejor para vivir. Y es una pena, se me viene a la mente, por ejemplo, cómo el PRI en México gobernó 70 años y bastó un solo cambio. Es increíble, en el año 1994 se creó el Instituto Federal Electoral Ciudadano, se llamaba el IFE Ciudadano. Ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama el INE Ciudadano, el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué significaba esto? Que quien manejaba el proceso electoral en México pasó de ser el Ministerio de Gobernación, que imagínate cómo no iba a gobernar 70 años el PRI, si quien manejaba el proceso electoral era el ministro de Gobernación, dependiente del presidente de la República. Y ya se sabía que el presidente, lo que es conocidísimo como el dedazo, ¿verdad?, nombraba de su propio gabinete quién iba a ser el próximo presidente de la República y ya todo el mundo lo daba por hecho. Es más, en los años 60 creo que hubo 2 elecciones en México en que ni siquiera se presentó la oposición, sino que solo estaba el candidato del PRI y con un solo voto fue declarado presidente de la República. Esto cambió totalmente. Yo creo que aquí, Edgardo, y esta es la primera reflexión que yo quiero hacer, voy a hacer 2. Es fundamental hacer un llamado serio a los políticos para que cambiemos y nos volvamos serios para hacer de la democracia un proceso que realmente sea útil, que realmente le sirva a la gente, porque el problema de la democracia es que no da resultados. Y cuando ves las encuestas de la POP, te das cuenta que la mayoría de la gente piensa que la democracia no le sirve para nada. Y lo que hay es una gran decepción de los procesos democráticos en los países, lo cual los lleva a situaciones que estamos viviendo en muchas de las naciones del mundo en este momento, en donde la democracia se está perdiendo. Aquí nomás tenemos un ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, en el mismo Salvador. Yo podría decir que la democracia se está perdiendo. Y no digamos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y todavía estamos a tiempo, salvar la democracia. Pero para ello es fundamental que nos pongamos serios y ciudadanicemos los procesos democráticos. A mí lo que me da pesar, ministro, y Arístides y Fernando, es todavía ver a un Consejo Nacional Electoral manejado por representantes de políticos, por representantes de los partidos políticos, cuando deberían de ser ciudadanas y ciudadanos elegidos por sus capacidades y por sus habilidades los que manejen un proceso democrático
y los que manejen también las mesas electorales, ciudadanas y ciudadanos elegidos al azar, como sucede en todos los países serios. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, y con esta termino, Edgardo, tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas. Y lo dijo ya don Edmundo Orellana, que no podría decir yo que es miembro de la oposición, y lo dijo también doña Julieta Castellanos. Da realmente miedo escuchar las declaraciones de don Roosevelt Hernández. Porque cuando alguien que tiene la potestad de usar la fuerza, porque eso, de acuerdo con Weber, ¿verdad?, es el rol del Estado y de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen el uso legítimo de la fuerza mediante las armas para poder llevar orden a un país. Y cuando uno ve a una persona como este caballero gritando, espetando las cosas que decía, a mí me da miedo. Y me da miedo, ministro, ¿sabe por qué? Porque usted está muy joven, pero yo nací en un mundo mucho más peligroso que este del que estamos ahora, porque estaba controlado por los militares. Cuando yo nací en 1964, ya hace 60 años, el gobierno de Honduras era militar. Habían dado un golpe de Estado el año anterior. Y no fue sino hasta que yo tuve 18 años que vino la democracia a Honduras. Y realmente eso no solo sucedía aquí en Honduras, sucedía en prácticamente toda Latinoamérica. Y yo le voy a decir algo, porque viví la experiencia, porque estudié en Chile. Y lo que decían los chilenos era, mira, cuídate de darle poder a los militares. Salvador Allende fue víctima de un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, porque él instaló en su gabinete a los militares. Y él creía que instalando y que dándoles la confianza a los militares no se iban a volver contra él. Y no podemos negar también que en el año 2008 el señor Zelaya le dio un poder extraordinario y un montón de dinero a las Fuerzas Armadas de aquel entonces lideradas por don Romeo Vázquez Velázquez, que sin ningún problema se le dio vuelta y lo sacó del poder. El modelo de Chile le sirvió de ejemplo a el señor Vázquez Velázquez y a esa junta de comandantes para hacer lo que hicieron en el año 2009. Entonces pónganle cuidado a eso, porque el civil que le otorgue poderes extraordinarios a los militares está jugando con fuego. Y esa no es una experiencia de Honduras, es una experiencia de prácticamente toda Latinoamérica durante el fin del siglo pasado. Bueno. Así es que pongámosle cuidado al rol de las Fuerzas Armadas. Repito aquí el llamado y la preocupación que hizo don Edmundo Orellana y doña Julieta Castellanos. Solo, Edgardo, bueno, sí. Qué bueno que los tiempos han cambiado y que ahora podemos confiar en las Fuerzas Armadas. Momentito, de hecho, tengo que ir a un corte comercial. Ya regresamos, señor ministro. Tengo que ir a un corte comercial. Solo una pregunta. ¿Podemos tener confianza en las actuales Fuerzas Armadas para que acompañen en su rol constitucional el proceso de elecciones generales, sí o no? Nunca confíe en alguien que tenga un arma. Yo jamás confiaría en alguien que tenga un arma. Uno, dos. Sobre la mesa. ¿Sí o no? Si se sacan los responsables de esto, sí. Absolutamente, y lo demostraron pidiendo que la sesión del viernes en el Consejo Nacional Electoral fuera pública. Don Fernando. Con la actual Junta de Comandantes o Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, no. Con las Fuerzas Armadas, sí. Con la institución, sí. Con la institución Fuerzas Armadas de Honduras, cosa. sí. Con la actual Junta de Comandantes, no. ¿Por qué? Cuando regresemos. Bueno, según el último dato actualizado del Consejo Nacional Electoral de hoy, 23 de marzo, vamos a hablar aquí ya con los datos, ¿verdad? Con los datos de hoy. Mucha atención. Póngame por favor ahí la cortina de lo último, por favor. Ah, no la tiene. Vaya, pues entonces, esto es lo último. Vamos a decir lo último, ¿verdad? Lo último. Muy bien. ¿Están los votos, no? Aquí está candidato Salvador Narrala. Hoy, 265.702 votos. Actas divulgadas, 5.494 a nivel presidencial, obviamente. Están pendientes 2.792. Pártame pantalla con los invitados aquí en cámara, por favor.
Narria Fura, 426.892, actas divulgadas 5.717, actas pendientes 2.569. Rixi Moncada, 484.202 votos, actas divulgadas 6.194, actas pendientes 2.092. Un rapidito análisis, 30 segundos. Don Aristides, ¿qué lectura le da ese resultado de hoy? Bueno, teniendo pendiente las actas por escrutar. De ese cuadro se pueden sacar conclusiones equívocas. Una. Porque el partido que va a la cabeza, el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre van prácticamente empatados. Muy bien. Don Luqui. En las proyecciones. Un comentario así rapidito. La conclusión es sencilla. El Partido Libertad y Refundación es el partido con mayor crecimiento comparado con las elecciones 2021 y 2017. Muy bien. La abogada Rixi Moncada es la candidata con mayor votación y además va a ganar en las elecciones. Don Fernando, ¿qué lectura le da ese cuadro? El Partido Nacional sigue siendo el más grande, el más fuerte, el que tiene más votos. Punto. Bueno, pero ahí dice 426.484. ¿Y cuántas actas faltan? Bajaron 300. No, por eso le digo, dígale usted, interprételo usted. Partido Nacional de Honduras como partido, es que ahí tiene un cuadro de los candidatos presidenciales que ganaron. Candidato presidencial. En el Partido Nacional ya vamos al del partido, pero ahorita este cuadro, ¿qué lectura le da? Que es candidata única. Rixi no tuvo competencia en Libre, hombre. Claro, es candidata única. Candidata única. Es una candidata fuerte. Yo creo que hay que derribar ese mito de que el número de votos que se saca en las elecciones internas es lo que determina el tamaño de los partidos. El único partido que ha derribado ese mito es el Libre, que crece. Sabemos que eso es una gran mentira. Bueno, vamos con el otro. Vamos ahora al quedó partido. claro en el 2021. Vamos ahora por partido. Primero en pantalla completa y luego lo parte, por favor. Partido Liberal. Válidos, 460.305. Blancos, 27.257. Nulos, 16.051. Actas escrutadas, 67.16%. Actas pendientes, el 32.84%. Partido Nacional, 563.711 votos. Votos blancos, 28.447. Votos nulos, 30.200. Actas procesadas, 68.47%. Actas pendientes por procesar, 31.53%. Datos de hoy, a las 6:25 de la noche. Libre, válidos, 523.097. Blancos, 77.415. Nulos, 42.060. Actas procesadas, el 74.06%. Actas pendientes, el 25.94%. De nuevo, don Aristides, su lectura, por favor. Claramente, el Partido Libre está abajo porque lleva 75% de actas procesadas y va ahí abajo. Y segundo, tiene muchos votos nulos y blancos. Entonces, si usted hace la resta de los votos nulos y blancos, creo que está parejo con el Partido Liberal. Don Luqui. Viven engañados, creen que es que los nulos y blancos van a ir a votar por ellos en las generales. Siguen siendo votos del Partido Libertad y Refundación y son parte del crecimiento que tienen los partidos políticos. Don Fernando. Son empleados que mandaste a votar. No hay eso. Los números son claros. 563.000 votos es más que 523.000. 25.94% de actas que le faltan al Libre son menos actas que las 31.53 que le faltan al Partido Nacional y que las 32.84 que le faltan al Partido Liberal. Claro. Sigan soñando y engañando a la gente. ¿Cuántos hombre. votos cayeron comparados a 2021? ¿Cuántos votos cayeron? Mire, convenza al pueblo, 300.000 votos. convenza al pueblo hondureño 300.000 votos perdieron. Convenza al pueblo hondureño de que 563.000 votos es menos que 523.000. El pueblo ya está convencido, por eso tienen menos votos ustedes y tienen menos votos. El pueblo está convencido. El Partido Libre es el único partido que crece en relación a las elecciones anteriores. Entonces, ¿por qué hicieron tanto relajo el día de las elecciones? ¿Por qué hicieron ese caos? Nosotros vivimos en fiesta. ¿Qué estaban viviendo? ¿Qué pretendían al evitar que la gente votara en ¿Qué? ¿Cuál es su lectura? A mí lo que me llama la atención Allá en es la cantidad de votos nulos que tienen los tres partidos. Y más Libre. Y bueno, obviamente se ve casi el doble, como Casi Libre el doble, duplica Libre. prácticamente la cantidad de votos nulos Y e blancos. inválidos, ¿verdad? Entonces, eso debe llamar la atención porque estamos hablando de una elección interna, ¿verdad? En donde, Siempre ¿qué es lo que queremos responder? Sí, pero no un porcentaje tan No grande. debe haber un rechazo A mí me llama interno mucho la tan atención
esa cantidad de votos nulos. El rechazo interno no debe existir. Exactamente, no debería. Vos tenés un candidato y vas a votar por tu candidato. Claro, se acabó. ¿Hubo rechazo interno en las elecciones? Bueno, yo vi una gran cantidad de votos. Nacional. Una gran cantidad de votos. Hay 50 y pico mil, 60.000 votos entre nulos y blancos del Partido Nacional, contra 125.000 que lleva hasta ahorita el Partido Libre. Es demasiado. O sea que Vamos a un dato interesante ahora. Los diputados más votados de los, vamos a hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6 departamentos. Vamos por Cortés, que es el de mayor carga electoral, por cierto, ¿verdad? El departamento con mayor carga electoral, Cortés, por partido, el más votado hasta el momento, Partido Liberal, Marlon Lara con 47.811 votos. Del Partido Nacional, Roberto Cosenza con 18.897. Y del Libre, Luis Redondo con 29.885. Por Cortés, esos son los más votados, por partido. En Francisco Morazán, Hirosh Kelbir, 36.229. Kilbert Bertrán con 53.113. Hugo Noé Pino, 39.395. Lloro, Leonel López, 10.130. Máxima Burgos, 16.874. Y Felipe Ponce, 13.699. Comayagua, Gloria Bonilla, 12.474 del Partido Liberal. Adrián Martínez, 15.063 del Partido Nacional. Y Libre, Ronald Panchamé, 17.711. Olancho, Samuel García, del Partido Liberal, 6.406. Carla Figueroa, del Partido Nacional, con 26.052. Y Marco Ramiro Lobo, de Libre, con 32.408. En Olancho, los más votados. Estos 5 departamentos, Cortés, y en ese orden, Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Comayagua y Olancho, son los que tienen mayor carga electoral. Y agregamos Choluteca, Partido Liberal, Yuri Sabas, 19.476, Carlos Ledesma, 26.108 del Partido Nacional, y del Libre, Enrique Arias, 11.100. ¿Quién es el más votado hasta el momento? Kilbert Bertrán con 53.113. El segundo más votado es a nivel nacional, Marlon Lara con 47.811 y Hugo Noé, el más votado a nivel nacional con 39.395. Hasta el momento con los votos actuales. Con la tesis de Luqui, Kilbert debe estar triste porque es el menos votado. Yo nunca he cambiado la 53.000 votos ahí que dicen que es el diputado más votado a nivel nacional. Libre dice que son los de los más votados a nivel nacional. Está triste porque ¿cómo va a estar triste? Está triste porque cambia la postura. Otra pregunta. Era una basura. Vamos aquí, ya vamos a volver a los datos. Lo otro, triste porque no tiene durante las últimas horas estoy seguro que familiares, amigos de ustedes, conocidos, les han preguntado o se ha rumorado en la calle, ya ustedes lo saben, y esto no lo podemos esconder aquí, sino que hay que discutirlo y hablarlo y orientar a nuestros amables televidentes y buenos amigos a nivel nacional, que no tienen por qué estar al tanto de toda esta comedia política porque están en su quehacer, trabajando en sus actividades propias durante la semana. Y encienden este programa el domingo en la noche para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hemos escuchado? Es que no van a haber elecciones generales, que están en riesgo las elecciones generales, que aquí se viene una Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, etcétera. Usted lo ha escuchado. Solo los que pierden dicen que entonces, don Luqui Medina, yo quisiera, por favor, que usted le diera un mensaje en ese sentido a nuestros amables televidentes a nivel nacional. Vamos a elecciones en noviembre. Los grandes perdedores de marzo están buscando las excusas para no jugar el partido. El bipartidismo, que es lo mismo, con diferente color, tienen la misma forma de pensar, se casan entre ellos, tienen los mismos padrinos, tienen los mismos financiadores, responden a los mismos intereses. Son lacayos de las 10 familias que han secuestrado y se han repartido este país, van a volver a perder. Vamos a elecciones en noviembre. Y en noviembre, el Partido Libertad y Refundación, con el voto de confianza que el pueblo le ha dado al gobierno, a la gestión de la presidenta Xiomara Castro, a la inversión pública más grande de la historia de este país, ese pueblo que siente, palpa, que es testigo del bono tecnológico, del subsidio a la energía, de las carreteras, no hay por qué de los tener ningún temor, hospitales. no hay por qué tener ninguna incertidumbre. Ansiosos estamos porque ya le ganamos en 2013, en 2017, en 2021, en 2025, le vamos a ganar en 2029, se le hace largo noviembre, 2023, se le hace largo noviembre. Están derrotados. Se le hace largo noviembre. Claro, pues sí. De aquí a noviembre van a seguir bajando en caudal electoral los partidos. Don Fernando, por favor. Está promoviendo que van a ganar y le olvidó mencionar a Rix en todo lo que dijo ahorita. Ya está usted. Ya lo mencionó usted. Inconsistentes absolutamente en el discurso. Usted ya la tiene aquí. Vamos a elecciones generales. Si va a marcar llueve, trueno, relampagueo. No hay seguridad de que vayan a haber elecciones generales.
Pero usted viene aquí a Mel sembrarnos. Zelaya- Usted viene aquí a sembrarnos Bien, Mel incertidumbre. Zelaya Tiene no miedo. va a organizar elecciones electorales Tiene miedo. para perderlas. Si Libre Sí, gran constructor de siente victoria. que va a perder las elecciones, incendiado un montón de va a veces. hacer cosas peores que las que hizo el domingo 9 de marzo. Todo ese relajo el domingo 9 de marzo fue para evitar la masa electoral en los principales centros de población O sea, liberales y ¿usted está nacionalistas. consciente que lo que está diciendo nuestros amables televidentes a nivel nacional, aquí hasta todo el mundo le tiemblan las Pues es canillas que, ahí? es que tenemos que ponernos claros, hombre. Usted mire cómo toda la infraestructura del Estado está movida estos días aquí para callarle la boca a José López. Toda esta semana se han activado el Congreso La Nacional, mentira la hay que Presidencia de la derrotarlo. República, La la mentira hay que Fiscalía, derrotarlo. las Fuerzas Armadas, el Procurador General Pueblo de la hondureño, República. no agarre ejemplo de la Todos mentira. ellos No están agarren ejemplo de la activados ahí. mentira. Hoy hasta un Consejo de Ministros, mañana el Congreso Nacional, la reunión especial. ¿Por qué? Porque el rechazo del pueblo fue total. Quisieron jugar con las elecciones y quien salvó las elecciones fue el pueblo reclamando las urnas hasta las 9, 10 de la noche que las pusieran ahí. Ellos saben que el rechazo popular a lo que está pasando en las Fuerzas Armadas y a lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral es de total repudio a las actuaciones del gobierno de la República. Y Melgar, voy a aprovechar. Hay dos cosas que la Fiscalía tiene que investigar. Uno, las declaraciones de este señor que ha dicho hoy y las que ha dicho Marlon Ochoa. Que los directores del Centro de Logística Electoral del Consejo Nacional Electoral abandonaron sus puestos el sábado en la tarde, sábado 8. Lo sostengo. ¿Qué significa eso? No estuvieron en esa Que se quedó madrugada del 8 y solo. 9. Se quedó solo el director electoral del Pero Centro de los Logística reportes. Electoral de Libre. Desde el sábado en la tarde, Libre manejó solo el Centro de Logística Electoral. Fiscalía, ojo con eso. Es un Porque reconocimiento. trabaje. ¿Y cuál es el delito de trabajar? Es un ¿Cuál es el reconocimiento delito de de que trabajar? todo lo que pasó ¿Cuál es el del delito sábado de trabajar? al domingo lo montó Libre con su. Y el Ese segundo. es parte del boicot. Dice Rixi Moncada que en las 77,000 actas que había que contar y revisar en el Consejo Nacional Electoral, habían 879,000 votos. ¿Cómo sabe Rixi Moncada que habían 879,000 votos ahí? Matemática, lo que pasa es que usted ¿Quién no se sabe lo porque contó? niega que Se las cayeron contó, 300,000 se las votos de contó Marlon 2021 acá. Ochoa. Matemática, ¿Se lo regla de contaron tres, los técnicos del Consejo Nacional Estudie, Electoral de pueblo hondureño, Computación? estudie. ¿O se los contaron los técnicos de Smartmatic, que a estas alturas son los únicos que saben cuántos votos podían haber en los lectores ópticos? Muy bien, gracias. Esos son datos fundamentales para las elecciones. Gracias. Después me voy a referir al tema de los independientes, porque le preguntó a Julito, y desde afuera cómo se ve. Y este es un asunto vital para estas elecciones. Muy bien, independiente. Don Aristides, por favor, sobre ese tema. Vamos a elecciones generales. Don Luqui dice sí. Don Fernando dice no se sabe. No podrán impedirlas. Hay un verso de Neruda que dice, podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Y eso lo vimos el domingo. Vimos cómo quisieron impedir que la gente fuera a votar y más bien la gente acudió masivamente a votar. Y la gente está alerta, porque si intentaron hacer algo, y eso lo debemos de averiguar con la investigación, pues más bien revelaron sus intenciones. Claro. Y lo que pasa es que la gente en Honduras está en una situación en que no piensa que nuestro país deba de, ceder ante las pretensiones de terminar con nuestra democracia. Yo veo que en Libre, yo tengo muchos amigos en Libre, hay dos tipos de personas. Los demócratas, muchos de ellos de origen liberal, y los que son autoritarios. Y el grupo autoritario es el que ha tomado el control de Libre. Y ellos emulan a gobiernos autoritarios en el mundo, como el de Rusia, como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela. Ese es el ejemplo de ellos. Y por eso es que nosotros vamos a hacer todo lo posible, desde los partidos de oposición, desde sociedad civil, desde las iglesias. Parece que las iglesias ahorita van a hacer un pronunciamiento conjunto. Desde los oficiales que conocen el honor militar, que ha sido mancillado con estas actitudes, que van a ver que no todo es fácil ahí tampoco. Desde
los que están listos en muchos lugares del país para defender la democracia. Van a recibir una lección si intentan. Por eso yo invito a los de Libre, porque yo sé que muchos son demócratas, a que no intenten hacer eso, porque no van a lograr. Queremos ir a elecciones, otra vez los queremos derrotar. Que quede claro eso, nosotros no tenemos ningún temor. Ningún temor. Ya el pueblo lo demostró en estas elecciones primarias. Yo reitero, un solo partido creció. Entonces dejen de andar amenazando a los periodistas con que los van a meter presos, hombre, si no los apoyan. Fernando, mira, a ver, ¿sabes cuál es el problema? El gran problema, y yo quiero llevarlos otra vez a que veamos las cosas desde la perspectiva. Mira, hay una deriva autoritaria en todo el mundo en este momento, por izquierda y por derecha. Por izquierda y derecha. Si vos te vas a Venezuela, te vas a Nicaragua, mira Nicaragua. Pero bueno, pero ¿cuál es el punto? No, el punto es que no podemos desconocer que existe un riesgo en los procesos democráticos en este momento y el riesgo está aquí en Honduras y no lo podemos desconocer. Vos tenés por los dos lados. Pero si ya el ministro le dice, vamos a elecciones y se nos hace largo en noviembre para ganarles. Sí, pero ese es el discurso que siempre han dicho todos. ¿O vos crees que Daniel Ortega en 2007, o sea, usted está diciendo que Don Luque nos está mintiendo? No, no estoy diciendo que estoy mintiendo. Lo que sucede es que siempre hay un relato que te define cuál y que te hace visualizar cuál puede ser el resultado de algo. Entonces pongámosle cuidado. Porque hay una deriva autoritaria en todo el mundo, empezando por los Estados Unidos. No hablemos de Estados Unidos, no hablemos de aquí. Hablemos de aquí. Ya tenés a Donald Trump diciendo que él quiere reelegirse. Hablemos de aquí. Entonces, hablemos de aquí. No, porque tenemos... ¿Cuáles son, a su juicio, para sustentar lo que dice, los hechos que evidencian lo que estamos en riesgo aquí de ir al autoritarismo? Edgardo, ¿y qué más pruebas querés? Si lo que tenés es un desorden, si lo que acabamos de ver hace un par de semanas en el país es un desorden tal que nunca se había dado en la historia. Y eso me lleva a la primera frase con la que yo arranqué, cuando me preguntaste la primera vez. Estamos asistiendo a la degradación de la política en Honduras desde hace días. Esto no es nuevo, ministro. Sí, pero a lo que voy a lo siguiente, perdón, un momentito. ¿Hubo errores el 9 de marzo? Evidentemente. No son errores. No, bueno, no fueron errores. Planificados. No. Ah, fueron deliberados. No, deliberadas. Es que no hubo errores. Ya fue algo planificado. Claro, sí, señor. Si andar urnas 9 horas, 10 horas. Sí, señor. Cuando está a la par el lugar, no es un error. Digamos entonces eso que no es un hay error. responsabilidades. Sí, Hay señor. responsabilidades. Entonces, hay Esas son las responsabilidades. que quiere escurrir el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero hay ahorita, responsabilidades. con nuevos Esas son las que informes tiene que aceptar y con las amenazas de la fiscalía. ¿Hay responsabilidades en el CNE, sí o no? Tiene que haber. Pues deben haber complicidades. Claro, hay responsabilidades en el CNE. Claro, sí, yo Muy bien. Hay responsabilidades en oficiales de las Fuerzas Armadas. Tiene que haber. Porque no podemos. Y la un momentito, mayoría no están de acuerdo. Porque no podemos satanizar ni banalizar a la institucionalidad. No podemos decir el CNE, ni podemos señalar las Fuerzas Armadas. Claro que se puede decir, Edgardo, precisamente cómo no va a haber no decir, no puede usted dañar la institucionalidad. Usted puede señalar responsables con nombre y apellido. La dañan Dentro con acciones. Bueno, claro. la presidenta Dentro del Consejo Nacional Electoral hay funcionarios con responsabilidades específicas que no las cumplieron. Con una empresa que no tenía los medios de transporte es como que dijera usted que por lo que ocurrió aquí en el municipio del Distrito Central, donde en muchos centros de votación no llegaron las urnas o llegaron tarde. Fueron 300 se echó a perder. No es cierto, no 300, son miles. Electoral. No se echó a perder el proceso electoral. No, por eso. porque la gente no se volvió puede a caer ir. en esa composición. Exactamente. Estamos de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo con eso, pero falló. Sí, falló el sabotaje y lo que haya sido, lo planificado. El gran problema, pero lo más importante es, aquí hay tres cosas. Perdón, permítame decir, permítame un momentito. Aquí hay tres cosas que hay que definir. Primero, como bien dice don Fernando, que se decida y que se decida claramente, se defina los responsables. Correcto. Que haya declaratoria el 8 de abril, como corresponde, en tiempo y forma, de los ganadores del proceso. Y tal vez un poco en sintonía de lo que dice don Julio, que los partidos políticos se sienten a platicar sobre lo que está pasando. Y que se respete la tres autoridad de las momentos. dos consejeras. Es que porque si no son se dos sientan, que está están perdida la defendiendo. democracia, hermano, y el socialismo ya está aquí. Siempre votan 2-1. Siempre votan 2-1. Mira, No, las elecciones. votaron para lo de los biométricos. Sí. Que estuvo de No está cierto, pero exacto. no, Y no ahora- es cierto. Bueno, espéreme, porque lo que entonces, pasa es que aquí ahorita no- las dos están defendiendo la institución y están buscando los responsables Están y defendiendo quieren, el fraude interno de los partidos garantizar políticos que de las ellos, el Partido próximas Liberal y el Partido elecciones Nacional. sean limpias. Vamos Esa a un es la corte diferencia. comercial, ya regresamos. ¿Dónde están?
Don Fernando Anduraiz, dirigente del Partido Nacional, analista político. Don Luque Medina, el señor ministro de Recursos Naturales, dirigente del Libre. Don Aristides Mejía, dirigente del Partido Liberal. Julio César Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral actualmente? Bueno, se está terminando de hacer la revisión de las actas que por alguna u otra razón no entraron al escrutinio, que tienen inconsistencia, tienen problemas con el biométrico, etcétera, etcétera. ¿Cuántas fueron? Antes de eso, eso lo dijo y lo anunció de esta manera la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López. Dijo, estamos en transmisiones en vivo de los escrutinios especiales en el Consejo Nacional Electoral 24/7. Seguimos trabajando. Esto no se detiene. Continuamos luchando por el imperio del orden y contrarrestando el caos. Tendremos declaratoria el 8 de abril. Bueno. ¿Cuántas actas son? Vamos a ver las actas, cantidad por partido. Aquí están, son 28.860 por todas. Hay en los 3 partidos y en los 3 niveles selectivos. Por ejemplo, fíjese usted aquí, Partido Liberal a nivel presidencial, inválidas, que tienen que ser objeto de esta revisión especial, 2.932. Para diputados en el Partido Liberal, 3.086. Para Corporación Municipal en el Partido Liberal, 4.618. En el Partido Nacional también hay actas inválidas que tienen que ser sometidas a este escrutinio especial. 2.796 para presidente, 2.929 para diputados y 4.708 para Corporación Municipal. Para presidente, 2.226, para diputados, 2.356 y para Corporación Municipal, 3.209. Es decir, en los 3 partidos hay actas inválidas por X o Y motivo y en los 3 niveles selectivos. Bueno, se definió un orden en el escrutinio especial de los 18 departamentos y ya se comenzó con Islas de la Bahía, ya fue procesada Islas de la Bahía, ya fueron procesadas las actas de Gracias a Dios, ya fue procesada las actas de Ocotepeque, ya fueron procesadas las actas de La Paz y hoy están con las de Francisco Morazán. Mañana o pasado mañana, cuando termine Francisco Morazán, seguirán con Cortés, Atlante, El Paraíso, Comayagua y los demás departamentos. Vamos a los números. Son un total de 28.860 actas por escrutar que están en este proceso. 28.860. Hasta el momento se han procesado 2.544. Hasta el momento. 1.008 del Partido Nacional, 876 del Partido Liberal, 660 del Partido Libre. Del Partido Nacional, de esas 1.008, 277 de nivel presidencial, 289 de diputados y 442 de corporaciones municipales. Del Partido Liberal, de las 876, 241 a nivel presidencial, 254 de diputados, 387 de corporación municipal. Y en Libre, de las 660 escrutadas hasta el momento, 199 del nivel presidencial, 206 actas de diputados y 255 de corporación municipal. Ese es el estado actual. Y yo creo que en eso debemos de encaminarnos, apoyar, fortalecer este escrutinio especial, la declaratoria del 8 de abril. Eso es lo más importante. Y que de aquí en adelante se arreglen las responsabilidades y vayamos bien al proceso electoral general. Lo que han hecho las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López del Partido Liberal y el Partido Nacional ha sido comenzar a revisar sin los criterios que habían aprobado en el Pleno estas actas. De las 28.000 actas, 75% pertenecen al bipartidismo y han flexibilizado los criterios para poder inflarse los votos. Por eso es el cinismo, el descaro para mentir, porque si bien es cierto, en la votación inicial fue de forma unánime el uso de la biometría, la transmisión de resultados electorales, donde todas las actas que tenían algún tipo de inconsistencias no podían ser reflejadas el día de la elección en el primer corte del domingo 9 de marzo y que son estas que ahora han pasado a escrutinio especial, el bipartidismo ha flexibilizado y entonces ahora se van a contar y se van a subir los votos que quieran y se van a seguir engañando, pero la verdad los va a alcanzar. Y la verdad está a la vuelta de la esquina, es en noviembre. Y en noviembre todos esos votos que se están inflando ahorita se les van a desinflar. Va a ser cachimbiada. Se le acabó la fiesta. Va a ser cachimbiada. Se le acabó la fiesta libre en el Consejo Nacional Electoral.
mientras mantuvieron en ejercicio toda la jerarquía que dejó instalada Rixi con Marlon Ochoa de la elección pasada, estaban felices. Ahora que el Partido Liberal tiene posibilidades electorales de pelear con su candidato, la actitud de Ana Paola es distinta. Ya Libre no controla el Consejo Nacional Electoral. Ochoa tiene que someterse a la autoridad de las dos consejeras. Cambió el orden de cosas. Y ahora que quieran inventar y decir cualquier cosa. Mire, el principio de esa mayoría de actas con que Libre estaba empezando a aparecer como arriba de los otros partidos, era la manipulación de Marlon. Ahora que se dio todo el relajo y le quitaron la autoridad y dicen que ya no sigue los criterios, que claro, ya no le hacen caso. Ahora están haciendo las cosas correctamente a la que no le hacen caso. y a la medida, Don Aristi, ¿usted en la quiere medida en que se participar? ponen y se nivelan las actas, en esa medida se va viendo la superioridad de los otros partidos. Mire, le voy a contestar al monopartidismo, porque ellos quieren tener un sistema de partido único como en Cuba. Entonces el monopartidismo se fue a esta elección primaria buscando tener una candidata única para tratar de hacer el efecto de que tuviera efectivamente más votos. Ahí hay un régimen autoritario interno y les dijeron por quiénes tenían que votar, fue candidata única y estuvieron solos en las urnas. Es decir, si hubo un partido que pudo inflar datos, porque la inflación de datos ocurre en las mesas electorales. Entonces, si hubo un partido que pudo haber hecho eso, es ese. Es Libre. Porque Libre estuvo con una candidata única que cubrió todas las urnas, no así Russell. Y en el cambio, en el Partido Liberal hubo una competencia fuerte. Todos los 4 movimientos tenían gente en las urnas. Y también en el Partido Nacional hubo competencia. Entonces, si hay inflación de resultados, es ahí. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, yo quiero decir, y esto le digo a Luqui, a quien tengo aprecio, y a todos mis amigos, porque tengo amigos allá en Libre, que eran buenos liberales antes, y que son demócratas, que no intentemos arruinar este proceso electoral, que es la única salida que tiene un país como Honduras. Que busquemos acuerdos. A veces cuando hay crispación se pierde la posibilidad de acuerdo. De los acuerdos que hablaba Julio hace un rato, debemos de encontrar acuerdos porque esto no conduce a nada. Ningún partido va a lograr en un país como el nuestro, es diferente a otros países donde todo está ya controlado, pero aquí no. Entonces lo que vamos a lograr es una riña terrible y que va a hundir más al país. Ya esto que pasó nos ha desprestigiado bastante, pero yo creo que podemos enmendar. Y yo hago un llamado a todos los partidos que entren en un diálogo, a que logremos terminar este año bien, que logremos hacer esas elecciones debidamente, a las Fuerzas Armadas, que si hubo complicidades ahí, que digan quiénes dieron las órdenes y que rectifiquen. Ahí lo que viene es un remesón, más bien ya como que andan buscando descabezar a los oficiales que están manifestando inconformidad. Van a agravarse las cosas en las Fuerzas Armadas. Hay unas cosas que realmente solo en la mente de ellos. Y que finalmente salgamos bien, porque todos somos del mismo país, todos nos vemos afectados por estas cosas. Muy bien, vamos a un corte comercial. Don Julio Raudales tiene un mensaje que darnos también, porque todo esto genera incertidumbre. Por supuesto. Y es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? ¿Y la incertidumbre provoca? Caos, anarquía. Y problemas económicos. Y pobreza. Y pobreza. Pero decime qué pasa. Don Edmundo Orellana, fiscal general de la República. Exfiscal, sí. Dice en su cuenta de redes sociales, el 16 de marzo, el caos del 9 de marzo, más la cantidad de delitos electorales cometidos por los movimientos internos de los partidos para imponer sus candidatos a diputadas, justifica la siguiente pregunta. ¿Es tiempo de eliminar el financiamiento de elecciones primarias con dinero público para los partidos políticos, sí o no? Totalmente de acuerdo con el abogado Edmundo Orellana. Hay que eliminar eso porque estamos hablando de un país pobre que se gasta 2.000 millones de lempiras en un proceso electoral que es absolutamente anodino, Edgardo. Que no sirve para nada y que en democracia El Estado no debe seguir financiando las elecciones primarias de los partidos políticos. Deben de dejar que los partidos organicen y más bien crear la segunda vuelta electoral, porque cuando hay 3 partidos, aquí hay tripartidismo, se necesita una segunda vuelta. ¿Está de acuerdo con el planteamiento de don Edmundo? Sí, que ya los partidos que se financien solos. Es que le quieren poner
precio o le quieren poner costo a la democracia o al ejercicio democrático de ir a votar. Y es mucho más profundo que eso. Asuma que el Estado deja de apoyar a los partidos políticos con la logística para las elecciones internas y primarias. ¿Quién va a financiar? Los bancos van a financiar el bipartidismo, la mafia, el narcotráfico. ¿Quién lo va a financiar? El crimen organizado. ¿Quién va a financiar? Los socios que tiene el bipartidismo. Libre siempre ha sido financiado con el pueblo, con el voluntariado del pueblo. Así ha crecido. Muy bien, y así entonces usted gana dice las no. elecciones. Usted dice no. Claro, eso no hay que ponerle precio. Estos mienten con una facilidad. Fernando, rapidito, por favor. Sabemos que Venezuela es una institución que financia el narcotráfico internacional y que ha financiado a Libre por 14 años, hombre. Están hablando tonteras aquí de que no lo financian. Y además están hasta la pata en narcotráfico. Ni una ahorita, prueba, ni una. Ah, no. Ni una prueba. No. Pobrecito, ¿Cuál es dinero de mentira, es Venezuela? Carlón, es una máscara la que tenía Carlón. Saque ahí algún voucher Mire, de alguna transferencia. ahí está un Nada, informe de la policía nada, ahorita de Carlón metido en el tema del narcotráfico y la muerte de Arístide González. Hoy lo publicaron. No tienen nada. No debe seguir el financiamiento de las elecciones internas de los partidos políticos por una sencilla razón. La democracia funciona en relación a las decisiones que toman las mayorías. Y en este caso, la mayoría del pueblo hondureño no está ni en el Partido Nacional, ni en el Partido Liberal, ni en Libre. Independientes. La mayoría, el 56%, son independientes. Cuando usted financia estas elecciones de los partidos, está financiando acciones de la minoría, ya desnaturalizada. Que cada partido establezca su mecanismo de elección. Y Ricardo Álvarez dice, el otro día vi el X de Edmundo Orellana, del doctor Orellana. Le digo, estoy de acuerdo parcialmente de que los gobiernos no deben financiar las internas. Y cuando digo parcialmente es porque creo que hay que eliminar las internas. La mayoría de las veces son una farsa. ¿Usted está de acuerdo, don Julio Raudales, que los partidos políticos sigan haciendo estas elecciones internas? Los o partidos primarias? políticos en su reglamentación deben de definir el modo en que se eligen sus propios candidatos como se hace en los países serios. Por ejemplo, Estados Unidos. España. Bueno, no tiene España. elecciones primarias. No. Casi ningún país Casi serio ningún país. tiene elecciones primarias. Nosotros acá estamos siguiendo un modelo fallido, como el modelo argentino, en donde tenés 3 elecciones carísimas. Muy bien. Don Arístide, un solo ¿está de año. acuerdo? Yo creo que llegó el momento de cambiar eso. Acuérdense que hubo una razón histórica, que fue cuando hubo una crisis por las convenciones de los dos partidos en tiempos de Suazo Córdoba. Sí, en 85, Y por hace eso 40 se fue a años. este modelo, pero este modelo le quita la autonomía a los partidos. En realidad los partidos son los que deben de decidir a quienes presentan como candidatos mediante mecanismos ¿Está de acuerdo internos. entonces que no se sigan haciendo este tipo de elecciones primarias? Yo creo que ya se agotó este modelo. A falta de democracia, más democracia. Claro que hay que mantener las elecciones internas, las elecciones primarias, la dinámica de votación es parte del proceso de la construcción social, no solo en los partidos políticos, sino también en el ámbito Don Fernando, más ¿qué opina local. usted de esto? Que el modelo de elecciones internas y primarias que tenemos facilita la intervención de sectores externos a los Así es, partidos, como ahora. manipulando y contaminando las elecciones, exactamente lo que vimos Por el eso hay que domingo, hacerlos aparte. con las Fuerzas Armadas contaminando las elecciones y con el financiamiento del gobierno contaminando las decisiones de los partidos Yo políticos. solamente quisiera hacer una reflexión sobre lo que dijo el ministro. Miren, la democracia no consiste en elecciones ni cómo se eligen a los dignatarios que van a guiar un país. La democracia se define en la forma en que se gobierna. Hay una forma de gobernar que es democrática y una forma de gobernar que es autoritaria. Y lamentablemente, cuando se concentran los poderes de la forma en que se ha venido haciendo, porque no es la primera vez que sucede en el país, pues lo hizo Juan Orlando durante 8 años y mucho antes lo habían hecho otros también. Esa no es la democracia. Entonces concentrémonos en hacernos verdaderas democracias y en generar riqueza y prosperidad, que es a lo que estamos llamados y para lo que debe servir la democracia. Ya volvemos. Sobre ese último tema decía don Julio Raudales que en Argentina son 3 elecciones, ¿verdad? Las PASO, que son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, las elecciones primarias Lo que le provoca un tenemos aquí. gran perjuicio al fisco argentino. Elecciones primarias, luego tienen las elecciones generales y luego tienen la segunda vuelta. Sí. Pero aquí hay un informe Balotaje. de que el Senado de Argentina aprueba ley que suspende elecciones primarias, que fue impulsada por Milei. La Cámara Alta de Argentina avaló el proyecto de ley que suspende para este año en la realización de elecciones primarias. Esto comenzó en una encuesta financiada con dinero público. Sí. Sí.
Y sí. Dice que Javier Milei, luego de que el presidente Javier Milei calificara esos comicios, es decir, las elecciones primarias, como una encuesta financiada con dinero público. Sí, Es lo que estamos hablando aquí, ¿no? estamos hablando aquí de que yo creo que para que no haya injerencia o interferencia o problemas de este tipo como los que hubo el 9 de marzo, que cada partido organice sus propias elecciones y que el dinero que se pueda gastar, que que definan su forma de cómo lo van a elegir también. Sí, que el dinero que se pueda gastar en eso se gaste en una segunda vuelta mejor, que eso sí es No, necesario. es mucho más importante en un modelo tripartidista La segunda que hay vuelta. una segunda vuelta, ¿verdad? Claro. Son muy pocos los países Muy bien, que quedan tenemos que sin cerrar el segunda programa vuelta, esta noche, se nos ha como terminado el México, por tiempo. ejemplo. Damos 30 segundos para un mensaje final, por favor, don Julio. Yo creo que es importante recalcar en la ciudadanización de los procesos electorales en el país para que mejore la democracia y al pueblo hondureño hacer el llamado a estar pendientes, estar alerta, porque cada año electoral es importante que defendamos la democracia del país. Muy bien, don Aristides. Que debe haber un diálogo político entre los dirigentes de Libre, Rixi y Manuel Zelaya, con Narrala y Jorge Cálix, y también con los del Partido Nacional, con Papi y los otros, creo que Ana es la otra, que va de segunda, y eso me parece que es importante porque hemos llegado a un punto en que hay crispación y eso va a perjudicar mucho al país. Muy bien, don Luqui. El Partido Libre se mantiene en diálogo permanente con el pueblo y con la resistencia popular, listos para ganar en las elecciones generales de noviembre. El bipartidismo no quiere ir a elecciones y nuevamente van a perder y le van a quedar mal a sus financiadores, a las 10 familias, a los del saqueo, a los del crimen organizado, a los representantes de la corrupción y a los que tenían secuestrado este país. El pueblo sigue construyendo socialismo democrático de la mano del Partido Libre y de la presidenta Xiomara Castro. Gracias, don Fernando. Ahí está Mel Zelaya negociando contratos de energía eléctrica con las 10 familias. Deja de mentirle al pueblo, hombre. Miren. Saque, aunque sea una media página. Yo creo que el Partido Nacional y el Partido Liberal deben salir de sus vacaciones. Sus candidatos presidenciales y la dirigencia nacionalista y liberal deben dejar de estar preparándose para las vacaciones de Semana Santa. No hemos terminado las elecciones primarias y ya Libre está montando la estrategia de las elecciones del 30 de noviembre. Es necesario para poder triunfar que liberales y nacionalistas juntos vayan a platicar con el sector independiente. Este no es un problema de Partido Nacional y Partido Liberal, es un problema de la patria. Y la mayoría de los electores no son ni liberales ni nacionalistas. Si no los tomamos en cuenta, si el candidato presidencial no sale del sector independiente, Libre se queda en el poder. Ese es el mensaje esta noche. Despertemos. Mel está cómodamente instalado, manteniendo a liberales y cachurecos hablando entre ellos, creyendo que es una elección convencional. Estamos frente a la agresión de la patria. Es una corporación internacional. El Foro de Sao Paulo, con la experiencia de más de 30 años de elecciones de izquierda en toda Latinoamérica, con más de 2.000 asesores que están ejecutando más de 30 cuartos de guerra, casi semanalmente con el gobierno de la República, ellos salen en una estrategia diaria todos los días, manejando todos los temas, mientras Narral anda pensando que va a entrevistar a los alcaldes de Luis Zelaya en un retrete, o Tito de vacaciones allá en Europa o en Estados Unidos, no sabemos dónde. Gracias por su atención. En resumen, Buenas van a noches y que perder. estén bien.